Las acusaciones que ha formulado Meghan no son ciertas. Su versión no refleja lo que realmente ocurrió y ha llevado al público a una percepción profundamente equivocada. Ese relato no tiene fundamento alguno en la realidad. Y mientras Catalina inicia una etapa decisiva, cuenta con todo mi apoyo. En la penumbra cálida de un estudio privado en el Palacio de Kensington, el príncipe Guillermo se sentó para conceder la que pronto se convertiría en una de las entrevistas más comentadas de la historia reciente de la realeza. El ambiente estaba cargado de tensión, una tensión silenciosa acumulada tras años de resentimientos no expresados y batallas públicas libradas mediante susurros. Afuera, Londres seguía con su rutina cotidiana, sin imaginar el terremoto que estaba a punto de desencadenarse puertas adentro. Pero Guillermo sabía que había llegado el momento de aclarar lo que durante meses se había distorsionado. Los rumores habían girado como hojas de otoño en un vendaval. Catalina, la princesa de Gales, se encontraba a las puertas de una nueva era, con las crecientes especulaciones sobre la salud del rey Carlos y la línea de sucesión convertida en un equilibrio frágil. Su papel evolucionaba rápidamente de consorte de apoyo a figura indispensable para guiar el futuro de la corona. Siempre había sido la presencia serena, el pilar silencioso que mantenía unida a la familia en tiempos de caos. Pero justo cuando avanzaba hacia un rol más decisivo, sombras del pasado amenazaban con empañar ese ascenso. Y allí irrumpió Meghan Markle. Desde el otro lado del Atlántico, su relato había echado raíces, alimentado por entrevistas explosivas, libros, documentales y un torrente incesante de titulares. Acusaciones de racismo, maltrato y tensiones familiares habían presentado a la Casa Real como una fortaleza fría e impenetrable. Guillermo lo había observado todo en silencio, sintiendo cómo la frustración crecía como una tormenta que avanza inevitablemente. Él conocía la verdad, o al menos su verdad, y en esta conversación exclusiva decidió no guardar nada. El entrevistador se inclinó hacia adelante. Las luces de las cámaras proyectando sombras largas a su alrededor. El rostro de Guillermo se mantenía sereno, pero en su mirada ardía una determinación incuestionable. Catalina está entrando en un capítulo crucial, declaró con firmeza, y cuenta con mi apoyo absoluto. Las acusaciones hechas por Meghan simplemente no son verídicas. Su relato no refleja lo que verdaderamente pasó y ha generado una impresión pública profundamente equivocada. Esa versión de los hechos no tiene base real. Sus palabras flotaron en el aire. Un desafío directo al relato cuidadosamente construido por los Sussex. Pero surgió una pregunta inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué reabrir heridas cuando la monarquía atravesaba un terreno tan inestable? Todo comenzó con una sensación de urgencia. La inminente elevación de Catalina no era un simple gesto ceremonial, era una cuestión de supervivencia institucional. El público la adoraba, veía en ella el rostro moderno de la realeza, una figura auténtica, cercana y profundamente humana. Sin embargo, las insinuaciones procedentes del entorno de Meghan amenazaban con empañar esa imagen en el momento más delicado posible. A medida que avanzaba la entrevista, Guillermo profundizaba aún más. Con una voz firme, pero cargada de emoción contenida, habló de lealtad, de proteger a quienes realmente importaban. Durant décadas, el palacio había sido un lugar de secretos herméticos, pero aquella noche un príncipe estaba dispuesto a defender a su princesa. ¿Qué lo había llevado a este punto? La respuesta se encontraba en una red de distorsiones que llevaba años tejiéndose, una red que amenazaba con atrapar a la futura reina incluso antes de que ascendiera.
La niebla espesa del exterior parecía reflejar la incertidumbre que se cernía sobre la monarquía. Lo que Guillermo pronunciaba no eran simples palabras, era un grito de batalla, y mientras la grabación avanzaba, la familia real se preparaba para afrontar las consecuencias. Lejos de la grandeza de Buckingham, en las colinas bañadas por el sol de Montecito, se gestaba otra narrativa. Meghan Markle, que en su día había sido la promesa renovadora de la Casa Real, había construido un imperio basado en revelaciones que sacudieron los cimientos de los Windsor. Su entrevista con Oprah en 2021 fue el primer disparo a acusaciones de racismo, aislamiento y un entorno supuestamente hostil que retrataba a la familia real como fría y desconectada. Con el tiempo, aquellos susurros se transformaron en un estruendo, especialmente cuando la estrella de Catalina brilló cada vez más alto. El círculo de Meghan, respaldado por aliados, apariciones mediáticas y una maquinaria narrativa bien engrasada, parecía empeñado en reescribir la historia. Libros como Spare, del príncipe Harry, reforzaron el discurso vestidos de damitas que provocaron lágrimas, desplantes en reuniones familiares y un clan incapaz de adaptarse al cambio. Sin embargo, voces internas aseguraban que gran parte de ello eran medias verdades, relatos inflados para causar impacto. El famoso incidente de las damitas, por ejemplo, había sido tergiversado. Fuentes fiables confirmaban que había sido Meghan quien incomodó a Catalina, no al revés. Guillermo incluso había comentado en privado que él y Catalina solo compartieron el episodio con el rey Carlos para evitar que la tensión creciera ahora com Catalina, a ponto de asumir responsabilidades históricas. Aquellas viejas historias regresaban cargadas de veneno renovado. Tabloides, supuestamente alimentados por filtraciones del círculo de Meghan, empezaron a cuestionar la preparación de la princesa. Demasiado dedicada a su familia, demasiado tradicional. La intención detrás del momento era evidente. Mientras tanto, la monarquía atravesaba una tormenta interna. El reciente escándalo que obligó a despojar al príncipe Andrés de sus títulos en octubre de 2025 recordaba que nadie estaba por encima del deber. Su caída, perdiendo su tratamiento de príncipe y su residencia en Royal Lodge, dejó un vacío de autoridad que exigía unidad absoluta. Meghan, consciente de que su influencia se desvanecía, parecía redoblar esfuerzos, utilizando el caos para impulsar su propia narrativa. Guillermo lo vio con total claridad. Durante la entrevista, aludió a esas distorsiones sin mencionar nombres. Aunque el mensaje era inequívoco, su versión no refleja lo que realmente ocurrió, repitió, con el rostro tenso. El público está siendo llevado a creer algo que no corresponde a la verdad. Catalina, siempre diplomática, había optado por el silencio, concentrándose en su labor, pero Guillermo no podía quedarse callado. No cuando los ataques se dirigían a la mujer que había permanecido a su lado en cada batalla. Los pasillos del palacio resonaban con murmullos contenidos, conversaciones discretas que serpenteaban entre asesores preocupados. Muchos le pedían prudencia, pero Guillermo siguió adelante, firme en su propósito. Recordó los primeros días en que Meghan había entrado en la familia. Reinaba un optimismo casi ingenuo, la ilusión de un frente unido. 4 miembros rejuveneciendo la institución, pero las grietas aparecieron con una rapidez inesperada. El libro de Harry narraba discusiones y tensiones, pero omitía deliberadamente los esfuerzos de Guillermo por mediar.
Esas omisiones alimentaron un juego de poder que Meghan supo aprovechar, impulsando una marca personal que prosperaba con la controversia. Cuando la grabación de la entrevista hizo una pausa, Guillermo se quedó mirando por la ventana. Las luces de Londres brillaban indiferentes al caos que sacudía a la monarquía. Defender a Catalina significaba enfrentar el pasado sin rodeos. ¿Y cuáles eran exactamente esas falsedades que tanto daño habían causado, la verdad? ¿Guardada en archivos reales y en testimonios de quienes lo vivieron? Estaba a punto de salir a la luz. Las acusaciones habían empezado como susurros, pequeñas ondas en un estanque, pero pronto se transformaron en olas que golpearon los muros del palacio. La entrevista de Meghan con Oprah detonó escándalos globales, supuestos comentarios sobre el color de piel de Archie. Una familia que, según ella, no le ofreció apoyo durante sus crisis de salud mental. El mundo contuvo la respiración. Pero Guillermo y Catalina sabían que la historia real era mucho más compleja. Fuentes cercanas al palacio afirmaban que aquellas conversaciones sobre el aspecto del bebé habían sido simples curiosidades culturales, deformadas luego hasta convertirse en acusaciones de racismo para generar mayor impacto mediático. Después llegaron los señalamientos por acoso laboral. En 2018 surgieron informes de que Meghan había hecho llorar a empleados y creado un entorno insostenible. Kensington Palace investigó, pero Meghan respondió presentándose como víctima. Los tabloides jugaron a dos bandas, pero pronto se percibió un patrón inequívoco. Los artículos que exaltaban a Meghan casi siempre iban acompañados de críticas hacia Catalina. Un titular celebraba la tostada de aguacate de Meghan como símbolo de empoderamiento, mientras otro calificaba elecciones idénticas de Catalina como frívolas, una doble vara alimentada por filtraciones que, según varios periodistas, procedían directamente de California. En su exclusiva, Guillermo fue tajante al disipar la niebla. Esa versión de los hechos no tiene ningún fundamento en la realidad, dijo, con voz firme. Se refirió al incidente del vestido de las damitas, aquel que Spar atribuyó a Catalina, alegando que había hecho llorar a Meghan. Sin embargo, quienes estuvieron presentes confirmaron lo contrario. Meghan había presionado y exigido más de la cuenta, hiriendo a una Catalina recién parida y emocionalmente vulnerable. Guillermo incluso pidió a Harry rectificar la historia. Pero el libro ignoró los detalles esenciales y reforzó la narrativa equivocada. A medida que Catalina se preparaba para asumir un papel más elevado, los ataques crecieron en intensidad. Con Andrés despojado de sus títulos tras los vínculos con Epstein y la monarquía expuesta a críticas severas, la fragilidad institucional era evidente. La decisión del rey Carlos en 2025 de retirarle honores a Andrés fue un golpe de autoridad, pero también expuso fisuras internas. Meghan, enfrentando una caída en su influencia pública, aparentemente aprovechó ese momento para lanzar nuevas ofensivas mediáticas. Investigaciones de la prensa británica mostraron un incremento repentino de titulares negativos sobre Catalina justo después de anuncios de los Sussex, sugiriendo movimientos coordinados. La defensa de Guillermo no era solo un acto de amor conyugal, era una defensa de la institución misma. Habló del apoyo inquebrantable de Catalina, de cómo había soportado el escrutinio público con una dignidad que nunca flaqueó, incluso cuando la narrativa en su contra amenazaba con ensombrecer el camino hacia su próxima etapa en la historia de la corona. Lo que Guillermo insinuaba era claro: muchas de aquellas acusaciones no eran más que intentos desesperados por ganar poder. La serie de Harry en Netflix amplificó aún más la ruptura, retratando a Guillermo como agresivo en reuniones familiares. Sin embargo, quienes realmente estuvieron allí
Describieron a un hermano intentando reconciliar, no provocar. La sala de entrevistas estaba cargada de tensión, un aire denso, lleno de arrepentimientos nunca pronunciados. Guillermo hizo una pausa. Respiró hondo. Sabía que revelar estas verdades podía desatar otra ola de críticas, pero callar ya no era una opción. El futuro de Catalina como reina consorte dependía de limpiar la sombra que otros habían tejido sobre ella, y su camino hasta ese punto revelaba una fortaleza que contradecía cada calumnia, de nuevo frente a las cámaras, con el zumbido suave del equipo de grabación alrededor. Guillermo se inclinó hacia adelante. Sus manos entrelazadas revelaban convicción más que nerviosismo. Catalina cuenta con todo mi apoyo, reafirmó, marcando cada palabra con un peso que nadie podía ignorar. No era un discurso ensayado. Era una confesión cruda nacida de años, observando a su esposa soportar ataques injustificados. Explicó cómo las declaraciones de Meghan habían distorsionado dinámicas familiares sencillas hasta convertirlas en supuestos escándalos, arrastrando a la opinión pública hacia interpretaciones completamente equivocadas. Abordó de frente las acusaciones de racismo, recordando su declaración de 2021: no somos en absoluto una familia racista. Pero esta vez no hablaba como portavoz institucional, sino como esposo. Con los problemas de salud que Catalina había enfrentado recientemente, incluida su lucha contra el cáncer, estos ataques se volvieron todavía más crueles. Según él, el entorno de Meghan había elegido estratégicamente los momentos de mayor visibilidad para Catalina, como su regreso a los actos oficiales para lanzar nuevas revelaciones y así contrarrestar su protagonismo en la monarquía. La caída de Andrés añadió más combustible a la indignación de Guillermo, destituido de sus títulos. En 2025, Andrés se convirtió en el ejemplo de la tolerancia cero de la institución frente a los escándalos. Guillermo trazó un paralelismo, así como las asociaciones de Andrés habían manchado el nombre de la familia. Las fabricaciones de Meghan erosionaban la confianza pública. Afirmó que ella estaba detrás de filtraciones a la prensa sensacionalista, reforzando su imagen, mientras ensuciaba la de Catalina. Medios británicos confirmaron un aumento significativo de historias negativas sobre la princesa de Gales inmediatamente después de movimientos publicitarios del equipo Sussex. Entonces el tono de Guillermo se transformó en uno profundamente protector. Elogió el papel de Catalina, modernizando la monarquía, especialmente con su trabajo sobre la primera infancia y la salud mental. Ella es el futuro, sentenció, sugiriendo que la importancia de Catalina iba más allá de los deberes tradicionales. La entrevista también expuso su frustración con Spare, donde mensajes privados se publicaron sacados de contexto. Él había escrito con preocupación, no, con ira, pero en el libro quedó retratado como un hombre dominante y violento. Cuando la grabación llegó a su fin, Guillermo se levantó con la dignidad de quien sabe que ha dicho lo necesario. Su defensa era un escudo para Catalina, pero también una advertencia. La monarquía no toleraría más divisiones internas. La noche cayó sobre Londres, pero una nueva claridad emergió. El camino de Catalina hacia el trono había sido defendido públicamente, y para comprender quién era esa mujer a la que Guillermo protegía con tanta determinación, había que volver a sus orígenes, una historia de esfuerzo silencioso que desmentía cada ataque. Catalina Elizabeth Middleton nació un día frío de enero de 1982, muy lejos del boato palaciego, hija de un despachador de vuelo y de una ex azafata. Creció en un hogar de aspiraciones de clase media. Vivió en Jordania durante sus primeros años. Una experiencia
que moldeó su visión del mundo. De regreso a Inglaterra, asistió a St. Andrew's School, donde su independencia ya llamaba la atención. El negocio familiar Party Pieces le mostró el valor del trabajo constante. En Marlborough College destacó en hockey. Obtuvo el premio Oro del Duque de Edimburgo y afrontó retos personales, como una operación menor, con serenidad. Su año sabático en Florencia y Chile refinó su capacidad de adaptación a proyectos comunitarios, trabajo en equipo, incluso tareas como marinera en St. Andrews University, estudiando historia del arte. Conoció a Guillermo. Su amistad evolucionó. Superó una ruptura en 2007 y salió fortalecida. Su boda en 2011 la introdujo en el escrutinio global. Como duquesa de Cambridge, equilibró maternidad y servicio público. Donó cabello para pelucas de pacientes oncológicos. Recaudó fondos para UNICEF y apoyó iniciativas de salud mental. Incluso antes de casarse, organizaba eventos benéficos que recaudaban miles. No lo hacía por imagen, sino porque formaba parte de su esencia. Por eso, cuando los ataques de la parte de Meghan se intensificaron, la historia real de Catalina de esfuerzo, serenidad y compromiso empezó a resurgir con más fuerza. Los tabloides la llamaron Waity Katie, pero ella demostró serenidad y propósito. Why? Con la defensa pública de Guillermo, su narrativa recuperó el protagonismo merecido. Catalina nunca buscó poder. Estaba y está preparada. Su lucha contra el cáncer en 2024-2025, afrontada con valentía, no hizo sino aumentar el cariño y respeto que inspira. El público veía en ella a una futura reina que encarnaba esperanza, no división. Las palabras de Guillermo reforzaban ese recorrido extraordinario de joven común a figura central de la corona, ganándose el respeto a base de hechos, no de escándalos. Pero en esta historia había un actor imposible de ignorar: la prensa sensacionalista. ¿Cómo había terminado convertida en un arma dentro de una guerra real durante décadas? Los tabloides británicos habían sido una espada de doble filo, pero en este enfrentamiento se transformaron en un auténtico campo de batalla. Los estudios lo dejaban claro: el trato mediático era profundamente desigual. Meghan era examinada con dureza por acciones por las que Catalina era celebrada. El mismo gesto, un simple aguacate en la tostada, una mano sobre el vientre durante el embarazo, se convertía en empoderamiento para una y en frivolidad o teatralidad para la otra. Esa disparidad alimentó la confrontación, con filtraciones supuestamente provenientes del círculo de Meghan, diseñadas para enfrentar a ambas mujeres. En su entrevista, Guillermo desmanteló esa manipulación. Ha creado una impresión pública profundamente engañosa, afirmó, aludiendo a historias fabricadas. Según fuentes internas, Meghan habría recurrido a estas artimañas para elevar su marca justo cuando su influencia comenzaba a decaer. Mientras sus podcasts y acuerdos comerciales se tambaleaban, los tabloides se convertían en herramientas para socavar a Catalina, sobre todo cuando ella se acercaba a un papel más prominente dentro de la monarquía. La caída de Andrés agregó gasolina al fuego mediático. En octubre de 2025, Carlos ordenó oficialmente su despojo de títulos y su desalojo de Royal Lodge tras el resurgimiento del caso Epstein, reducido a Andrew Mountbatten Windsor. Su caso se convirtió en símbolo de responsabilidad institucional. Guillermo conectó ese precedente con Meghan. Su tiempo, dijo implícitamente,
también se estaba agotando. Sus narrativas se desmoronaban bajo el escrutinio. Los comunicados del palacio confirmaban que la destitución de Andrés era definitiva, enviando un mensaje. Claro, nadie estaba por encima de las consecuencias. Los medios que tiempo atrás habían amplificado cada gesto de Meghan comenzaron a resucitar historias de maltrato a su personal, contrastándolas con la imagen constante y colaboradora de Catalina. Guillermo subrayó cómo estas oleadas de ataques coincidían misteriosamente con momentos clave en la agenda de su esposa, especialmente tras su regreso a la vida pública después del cáncer. La monarquía, tras el caso Andrés, exigía transparencia absoluta. Las versiones manipuladas de Meghan, construidas sobre verdades selectivas, empezaron a recibir rechazo frontal. Mientras la repercusión de la entrevista avanzaba como un eco interminable, en los pasillos del palacio se sintió un cambio profundo. Guillermo había trazado una línea clara. ¿Qué significaba eso para el futuro de Catalina y para la corona? Con las palabras del príncipe, todavía resonando en el imaginario colectivo, el destino de la monarquía británica adquirió una nitidez nunca antes vista. El papel de Catalina, durante años percibida como un pilar callado y conciliador, se elevó más allá de lo ceremonial. Expertos y comentaristas comenzaron a describirla como la figura capaz de salvar a una institución que coqueteaba peligrosamente con la irrelevancia en la era moderna. Las encuestas lo reflejaban con fuerza. Estudios recientes de YouGov situaban su popularidad en un impresionante 68% entre quienes la conocían, superando incluso a Guillermo 62% y a Carlos 54%. Su valiente lucha contra el cáncer anunciada a principios de 2024 y afrontada con una serenidad que conmovió al país entero había humanizado a la institución más que cualquier discurso o campaña. La monarquía dejó de ser un símbolo distante para convertirse en un rostro que reflejaba vulnerabilidad y resistencia. Mientras Carlos enfrentaba sus propios desafíos médicos, un diagnóstico de cáncer revelado en febrero de 2024 y un tratamiento que lo obligó a posponer parte de sus giras internacionales, incluida la exitosa visita a Australia y Samoa. En octubre de ese mismo año, Catalina intensificó su preparación para asumir mayores responsabilidades, multiplicó sus compromisos públicos, visitas emotivas a comunidades en Southport, intervenciones solemnes en actos de recuerdo, reuniones de trabajo centradas en temas de Estado. Su compostura transmitía una seguridad que hablaba más alto que cualquier protocolo. Guillermo se mantuvo inquebrantable a su lado. Un muro protector frente a las tensiones que llegaban desde el otro lado del Atlántico. En su entrevista, retrató a Catalina, no solo como su compañera, sino como un elemento esencial para la supervivencia de la monarquía. Una respuesta directa a los esfuerzos de Meghan por minimizar su papel y presentarla como parte de una élite fría e inaccesible. El supuesto ataque de poder de los Sussex, construido sobre acusaciones explosivas como las infames referencias al color de piel de su hijo durante la entrevista con Oprah en 2021, empezó a tambalearse bajo la lupa. Investigaciones independientes y aclaraciones oficiales descartaron cualquier intención maliciosa. Lo que había sido descrito como racismo resultó ser, según la revisión, curiosidad cultural sacada de contexto y convertida en material sensacional para maximizar impacto mediático. El exilio definitivo de Andrés, formalizado en octubre de 2025, con la retirada de sus últimos títulos y su desalojo de Royal Lodge, tras las persistentes sombras del caso Epstein, se convirtió en un recordatorio brutal de que la monarquía ya no podía permitirse ni una grieta más. Cualquier fisura adicional, insinuó, Guillermo podría derribar a la casa de Windsor como una torre frágil azotada por un vendaval.
En medio de este clima, Catalina se mantuvo como el rostro de la serenidad absoluta, concentrando su energía en su familia y en las causas que siempre habían definido su labor pública. Su defensa de la salud mental y su compromiso con el desarrollo infantil temprano conectaban profundamente con una ciudadanía cansada de escándalos y hambrienta de autenticidad. Las lecciones de sus primeros años, una infancia estable basada en el esfuerzo, la adaptabilidad y la resiliencia silenciosa habían moldeado a la mujer que ahora se mostraba totalmente preparada para enfrentar las pruebas que esperaban a la corona. La entrevista contundente de Guillermo se convirtió en un punto de inflexión. Arrebató el control del relato a los tabloides que alimentaban el caos y lo redirigió hacia una narrativa de fortaleza y renovación. El público, agotado por la sucesión interminable de crisis desde la caída de Andrés hasta las revelaciones constantes de los Sussex, volvió a apoyar a Catalina con un entusiasmo renovado, reflejado en los índices de aprobación que la situaban como la esperanza más brillante de la institución. Sin embargo, los desafíos que aguardaban seguían siendo inmensos: reconstruir la confianza erosionada en una era dominada por el escepticismo, modernizar costumbres centenarias sin traicionar a los sectores más leales, y atraer a generaciones jóvenes que cuestionaban la relevancia misma de la monarquía. Datos recientes de NatCen reflejaban esa tensión. Solo un 58% quería mantener la institución frente a un 38% que prefería un jefe de Estado elegido democráticamente, una señal clara de que el papel creciente de Catalina era más urgente que nunca. Aún así, el palacio, antes marcado por fracturas internas y presiones externas, comenzaba a mostrar señales de recuperación bajo esta nueva dinámica. La posición firme de Guillermo no solo defendió a Catalina de ataques basados en distorsiones, sino que también protegió el legado histórico de la corona, asegurando que la institución pudiera adaptarse y sobrevivir. Con los primeros destellos del amanecer, iluminando el cielo brumoso de Londres y bañando la fachada del Palacio de Buckingham con un resplandor dorado, una nueva etapa se abría a paso. Una era llena de promesas, riesgos y la determinación inquebrantable de una princesa destinada a redefinir la realeza. Al final, la entrevista de Guillermo no fue únicamente una defensa, fue una proclamación. Catalina salió fortalecida, su camino hacia la realeza despejado de sombras, mientras que las acusaciones de Meghan, ahora expuestas como maniobras de poder, perdieron impacto. La caída de Andrés quedó como advertencia: títulos eliminados, influencia inexistente. La monarquía, guiada por la gracia de Catalina, apuntaba hacia una renovación profunda. ¿Qué opinas del posicionamiento firme de Guillermo? ¿Crees que Catalina merece este ascenso? ¿Y cómo responderá Meghan ante este nuevo panorama?